a la gente que nos está viendo, ¿vale? ¿Qué debe tener en cuenta la gente a la hora de hablar de sexo con los hijos, Arun? Danos ese decálogo que los padres y madres y familiares no se deben perder. Vale, vamos a hablar un poco de tres grandes bloques, ¿eh? Uno es primero la parte emocional. Tenemos que trabajarnos la parte emocional porque el gran problema es la incomodidad que nosotros tenemos. Entonces, lo primero es sentirnos cómodos nosotros hablando de sexo, sentirnos cómodos con nuestra sexualidad, sentirnos cómodos con las preguntas que nos puedan hacer, verlas con curiosidad, no, ¿sabes? No humillándolos, no enfadándote, no cabreándote. Y el miedo, los padres casi siempre lo hablamos desde el miedo, porque hablamos queriendo evitar que ocurra algo, y entonces es preguntas miedo, ¿no? Tú no estarás teniendo ya relaciones, ¿no? Tú no serás como esto, o sea, ese tipo de entradas son horribles. Entonces lo primero es cúrrate tú, tranquilízate e intenta conectar y... ¿no? Prepárate y si ves que ¿Vete no haciendo puedes, un PowerPoint? No, más. Bueno, también, ahora llegaremos al PowerPoint. O sea, no vale encontrar un preservativo y empezar ¡ay, ay, 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 ay! Algún Ese fue- trauma que Bueno, contar. eso sería maravilloso porque es que lo usa. Hombre, Claro, claro. mucha Ese más fue, yo creo, mi tranquilidad. padre, el pobre, que de repente con 18 años un día entra en mi habitación y tuvimos la gran conversación, yo recién despierto, sea, qué que me momento. imagino que habría pasado algo, nunca descubrí qué, y mi madre le habría dicho, el niño, hay que hablar ya con el niño. Y el hombre, desde el agobio, entró, tuvo sus 15 minutos de charla tenebrosa, de tú no estarás teniendo relaciones porque sepas que las mujeres se quedan... Yo como con 18 años. Entonces, todo eso es lo que hay que evitar. Lo que Claro. coger. Mejor que la que yo tuve con mi madre, que la que tuvo mi madre conmigo fue, ¿tú quieres saber algo? Digo, no. Dice, vale. Bueno, Invito de bebé. claro, es que muchas de estas También. conversaciones. De en prepararnos realidad, emocionalmente, Claro. primera. Segundo, prepararnos conversacionalmente. No preguntas de miedo, por favor. Tú no estarás no sé qué, no serás homosexual. No, todo este tipo de cosas, no. Pregunta sí, pero pregunta con curiosidad para saber dónde está el niño, qué le pasa, qué siente, qué no quiere. Y después es un diálogo, no es una charla que yo te doy, sino un diálogo. Realmente voy intentando hacer preguntas y respondiendo, ¿no? Entonces, esas dos, la emocional y la conversacional, serían dos súper importantes. Y después también hay que prepararse algo, el contenido. ¿Vale? Hay que prepararse un poquito el contenido. Una charla Vale, TED, ¿eh? que sea un diálogo y nada de monólogos. O sea, nada de ponerte delante de tus hijos con un micro diciendo, ¿qué tal? Sois un público increíble. Buenas noches. Hoy os voy a explicar de dónde vienen los niños. Pero bueno, sigue, Arun. ¿Qué más cosas debemos tener en cuenta? Bueno, el contenido, a ver, que nadie se agobie con esto, pero bueno, el contenido, algo de cuerpo y cambios, porque con los preadolescentes hay que hablar de los cambios, porque pasan muy mal en la adolescencia con todos los cambios que se producen. Parece un hombre lobo. Saber algo. Esto además podemos hasta buscarlo juntos. Ojo que Internet lo carga el diablo. Cuidado con lo tecleéis. Bueno, Pero bueno, hay muchas charlas de YouTube, hay libros, hay charlas. Entonces, no pasa nada, no tenemos que ser unos grandes especialistas. Podemos juntos buscar. Entonces, yo diría cuerpo, cambios, desde luego una parte. Segundo, sexo. Hablemos de sexo. La mayoría de las veces que decimos que hablamos de sexo, no hacemos educación sexual, hacemos educación para la salud. Hablamos de preservativos y Protección. enfermedades. Esto no es educación sexual. Esto es prevención, educación para la salud. Está muy bien, pero no es sexo. Sexo es hablar de placer, Consentimiento. deseo, consentimiento, conexión, de la parte positiva del sexo. Este sería el segundo gran bloque. Y aquí sí que podemos hablar personalmente de cómo nos ha ido, cómo nos hubiese gustado que nos hubiese ido, cómo si pudiésemos ahora con cierta edad volver a iniciar nuestras relaciones sexuales, cómo nos gustaría que hubiesen sido, qué nos hubiese venido bien. Yo creo que hay Hubiesen mucho sido. que Hubiesen sido. enseñarles, ¿no? Yo creo que hay mucho que enseñarles porque, bueno, hay muchas cosas que aprendemos. Ese sería el segundo bloque. Tercer bloque, consentimiento, cada vez más importante. Di que no cuando no y también respetar el consentimiento del otro, sobre todo si tenemos hijos varones. Lamentablemente sabemos que la mayoría de las agresiones son cometidas por hombres, por chicos, por hombres. No podemos olvidar eso. La clave es la educación, al final. Claro, consentimiento, desde luego, ese bloque también. Prevención, también, nuevamente aquí podemos buscar. Y también todo lo que tiene que ver con la conexión. Si es que al final la sexualidad es mucho de conexión, que es donde falla también, ¿no? Lo de dar ejemplos propios, ¿tú estás seguro de eso, Arun? Sí, no dar pues papá y ejemplo. yo... Como la peli de los Monty Python, ¿no? ¿Cuál es la...? Bueno, nada. ¿Cómo sabéis de Era de los Monty Vaya con el filtro activo. Era de La los Monty Python. la mayoría de los adolescentes Claro, va digo de de que broma. lo saben todo. Y la mayoría de los adultos, cuando hablamos con ellos, vamos también de que lo sabemos todo. Sí. Y qué bueno es compartir con ellos, porque ellos tienen un montón de dudas, miedos y frustraciones. Qué bueno es compartir con ellos que nosotros también las tuvimos y, ojo, todavía las tenemos. Sí, y los fracasos también está guay. Yo creo Claro, que eso da claro. mucha seguridad. Y, Es decir, Total. seguimos esto a mí teniendo me ha las dudas pasado, ¿no? y seguimos teniendo las dudas que ya te digo yo hoy que cuando acabe el programa yo Hombre. llamo a mis padres. No, pero es como No, muy pero es súper concebido. importante. Y además, si no lo hacemos nosotros, ya sabemos quién lo va a hacer.
La web porno. Exacto. Que son las que están educando a nuestra juventud. Es verdad. Y Arun, todo esto que cuentas está